¡Hey! ¿Qué pasa, viajeros? Pues como veis, hoy hemos venido al País Vasco y hemos venido a Hondarribia. Nos encontramos situados en lo que es la playa, ¿veis? Que llega hasta aquí, hasta el pueblo. No es una playa muy grande, muy extensa como fuera la de San Sebastián. Y Hondarribia tenéis que saber que es un pueblo que ya no es pueblo, que es ciudad, por las batallas que tuvieron. Es muy famoso porque colinda con lo que es Francia y aquí hubo muchísimas batallas. Al ser un sitio fronterizo, porque estamos casi a unos 100 o 50 metros de Francia, tenéis que corregirme si me equivoco en los comentarios, aquí hubo de todo. Aquí los franceses intentaron constantemente conquistarlo y lo lograron en un momento dado y luego fue reconquistado y etc, etc, etc. Tenéis que saber que hay dos parkings que nos interesan. Este, que está justo al lado de la playa, y el que vamos a ir ahora, que es el que nos deja justo al lado del casco histórico. Tenéis que saber que el chiribiri es una especie de lluvia que es muy típica aquí en el País Vasco. Y es una lluvia muy fina, muy fina, muy fina, muy fina, que es lo que está cayendo ahora mismo. Y es una cosita como que te va mojando, pero no te va a acabar de mojar. Entonces hoy nos ha tocado este día, que es de verano. Como veis, voy en camiseta corta. Y sobre todo pasan muchos coches, con lo cual no me va a fastidiar el audio. Es una lluvia muy típica y, como sabéis, hace un día bastante bueno. Estamos a unos 20 grados, cosa que en Zaragoza hace un calor impresionante, no se podía ni estar. Y bueno, hemos disfrutado un rato de la playa y ahora vamos al casco histórico. Y antes de que se me olvide, antes de ir al casco histórico, tenéis que saber que el parking vale 1,70 la hora y fuera en la zona azul vale 1,40. Lo que no entiendo es por qué los sábados se paga zona azul, cuando no se debería, pero bueno, es lo que hay. Pues como sabéis, íbamos a ir al aparcamiento que está al fondo y vamos a la Puerta Galea, pero hemos tenido la gran suerte de que tenéis que saber que en el País Vasco la zona blanca, esta zona que veis aquí, donde he dejado aquí al abuelo, es totalmente gratuita y sin restricción de hora, con lo cual, guay. Y nos hemos encontrado con el oso del Madroño, que es una réplica de lo que hay en Madrid. Y ahora vamos a subir hacia arriba y veremos el resto. ¿Sabéis? Después de haber dejado el coche y dando la vuelta, rodeando lo que es la muralla, nos encontramos con una estatua de 2 metros que se llama Achesora. No sé si lo he dicho bien, pero es un zarpador que se dedicaba a preparar el terreno para la batalla, de tal forma que hacían agujeros, trincheras y todo para prepararlo para lo que eran los combates que iban a ir a continuación. Y enfrente vemos la puerta de Santa María, que es la que da acceso y era el acceso antiguo de Hondarribia. Esta puerta que veis aquí atrás es la que da acceso a lo que es la calle Mayor, y dicha calle nos da acceso a lo que es la iglesia. Lo peculiar de aquí de Hondarribia sobre todo son sus calles empedradas, que son muy antiguas y que nos dan del medievo. También sus casas recuerdan mucho a la Edad Media y está muy bien porque son muy bonitas. También Hondarribia es famosa por sus casas
de colores, que son las casas de los marineros, que más adelante, si os quedáis a ver el vídeo, las veremos. Y ahora vamos a entrar a la iglesia a ver qué hay. Y me falta el aire, tú. Me falta el aire. También tienes que saber que en Hondarribia todas las calles son muy empinadas. Con lo cual, también hay un ascensor que está mucho más al fondo, que igual lo cogemos, pero si no tendréis que subir cuesta arriba, cuesta abajo. Cuesta arriba, cuesta abajo. En lo alto de Hondarribia, donde las piedras llevan siglos en silencio, se alza la iglesia de Santa María de Asunción y del Manzano. No es una iglesia cualquiera, es una presencia, una fortaleza de fe construida sobre restos de murallas olvidadas donde el tiempo parece haberse detenido. Comenzó a levantarse hacia 1474 sobre un templo más antiguo. Desde entonces ha resistido a asedios, bodas reales y cientos de años de secretos no contados. Tener en cuenta que Hondarribia fue conquistada, reconquistada y fue testigo presencial de inmensas batallas, ya que colinda con Francia. Su interior guarda un silencio extraño, casi sagrado. La luz se filtra entre vitrales oscuros, tocando apenas la bóveda de crucería estrellada. Una estructura imponente, adornada con figuras de animales tallados en piedra que parecen observar en la penumbra. Pero hay más. En una de sus capillas laterales, casi oculta, descansa la pila bautismal original, gótica, austera, de piedra fría. Tenéis que saber que es una de las piedras bautismal más grandes del mundo. Aquí han comenzado vidas, juramentos y legados. Y aunque nadie lo dice, muchos creen que la piedra aún guarda nombres, memorias y misterios. En junio de 1660, la iglesia fue escenario de un evento tan insólito como histórico, una boda sin novios presentes. Luis XIV de Francia y María Teresa de Austria se unieron en matrimonio, por poderes. Un ritual político envuelto en solemnidad y secretos de Estado. Cada año, en el alarde, el pueblo regresa. No solo para honrar la historia, sino para renovar un voto antiguo, hecho en agradecimiento a la Virgen de Guadalupe por salvación durante el asedio de 1638. Y cada 15 de agosto, la bandera de Hondarribia abandona el ayuntamiento y es llevada hasta este templo. No como acto ceremonial, sino como si algo mucho más profundo se estuviera cumpliendo. Santa María de Asunción y de Manzano no solo es un edificio, es un umbral entre el pasado y el presente. Un lugar donde la historia respira, y los ecos del tiempo aún resuenan en sus muros. Como os habrá explicado Paco el viajero del futuro en una voz en off, estamos en la iglesia de Santa María de Asunción. Y como veis aquí en el retablo, lo que significa es que Santa María se les apareció a los marineros porque los marineros necesitaban un sitio donde rezar, porque ya sabéis que el mar es muy difícil y muy peligroso. Entonces necesitaban un sitio donde rendirle culto a la santa que se les apareció. Y como veis, no es que me haya perdido, es que hemos acabado en el parador de aquí de Hondarribia, que es donde vamos a echar un café y os voy a contar el precio. Y la historia de este parador es muy curiosa y os la voy a contar en off. En lo alto de Hondarribia, entre sombras de piedra y susurros del mar, se alza una fortaleza que guarda secretos antiguos. El parador de Hondarribia no solo es un hotel, es un castillo que ha resistido el paso de los siglos, testigos de guerras, pactos y silencios. Sus muros, cubiertos de musgo y tiempo, parecen murmurar historias que nadie se atreve a contar del todo. Hay que tener en cuenta que el parador está en lo alto de Hondarribia y se ve todo el horizonte. Aquí la historia no se muestra, se intuye, donde el silencio habla y el pasado nunca duerme. Y como sabéis, y los miembros del canal siempre os da curiosidad lo que valen los cafés en todos los sitios, sobre todo el de Pamplona, que decís que no era caro, que sí que no era caro en comparación con el de Roma, por ejemplo, pero porque tenéis que saber que mirad, qué pedazo de trozos de tarta nos hemos pillado, de chocolate, muy bien, la verdad, una de queso, que son 5 euros cada una, y el café, que son 2,50. Caro, depende de tu bolsillo, ¿no? Y ahora nos lo vamos a comer y os voy a contar qué tal. A probar la tarta de queso. Está buena, está buena. Pues esto tengo para una semana. Bueno, y una vez que salimos del parador, que por cierto ya sabéis el precio, lo que he dicho antes, 14,80. Tampoco es que, bueno, nos han puesto 2 trozos bastante grandes de bizcocho y el café ha sido 2,40. Bien. Bueno, en Zaragoza el café suele salir por unos 50 más o menos. Y estamos en lo que es la plaza. Como veis y como os he dicho antes, las casas son impresionantes. Tienen un color muy llamativo y por eso Hondarribia es tan famoso.
porque las casas son medievales, son antiguas y cada una está dibujada o pintada de un color diferente. Recordar que aquí en el País Vasco es famoso por los pinchos. Se come muy bien y muy mucho. Entonces aquí en la Plaza Guipúzcoa, como veis, que se congrega toda la gente, podéis disfrutar de dichos pinchos. Lo que pasa es que por lo visto tenemos mala suerte porque he venido por la tarde y parece que todas las barras están ya como liquidadas. Se han comido todo. Pero eso sí, no debéis en venir a disfrutar de la comida de aquí. Eso sí, es cara, ¿eh? Que sepáis que aquí comer es caro. Todo lo que es bueno cuesta. Así que allá vosotros. Sabéis que para disfrutar también hay que gastar. Ya sabéis, tacatá. Veremos este arco que daba acceso a la ciudad, o en este caso al pueblo. Y continuando, nos seguiremos hacia lo que es el ayuntamiento. Recordad que una vez que bajéis abajo y siguiendo la muralla, si no queréis subir la cuesta andando, aquí hay un ascensor, que es el que sube al parador, ¿de acuerdo? Venga, vamos para adelante. Y como veis en la primera rotonda, que cuando lleguéis aquí al centro, que por cierto están de fiesta, aquí encontramos una de las estatuas más bonitas de aquí de Hondarribia, que se ve a María de Asunción salvando a uno de los marineros. A saber, ¿sabes? Porque no sé si lo está salvando o lo está castigando, porque la postura no sé si es salvadora o de... Bueno, la cosa que el que lo está salvando, ya está. Y el caballo que hay al lado, en vez de un caballo, parece otra cosa. Hay que hacerlo. Y ahora vamos a ver los barquitos y vamos al puerto. Y ya acabaremos este vídeo cortito pero intenso. Pues de camino al puerto tenéis que saber que hay un carril bici muy extenso que recorre todo lo que es el río. ¿Veis el río? Y que llega allí a la costa y sigue la costa, con lo cual podéis ir venir en bicicleta, en patines o como queráis. Nosotros nos ha tocado venir andando y vamos a ver los barquitos en movimiento, que mi compañera quiere verlos. Ya ves tú qué cosas tiene la vida, pero bueno, vamos a andar un ratito, vamos a disfrutar del paseo, observar el color del agua, verde por las algas, pero si os dais cuenta es que refleja el cielo. Venga, y ahí pasa un barquito en movimiento. Venga, diles adiós, adiós. Adiós, adiós. Otra cosa que me está reclamando aquí la compañera y por las que debéis de venir aquí a Hondarribia es por lo que os he dicho antes, que tenéis un barco que sale cada media hora y os lleva a Endaya. Con lo cual podéis cruzar la frontera entre España y Francia en barco y debe estar muy bien, pero a nosotros ya no nos ha dado tiempo. No nos ha dado tiempo y ahora pues eso, vamos a cerrar el vídeo pronto, quedaos hasta el final que va a haber una sorpresa. Bueno, viajeros, ya os he presentado lo que es Hondarribia, un sitio especial, un sitio maravilloso con este cielo encapotado. Pero muy bien, porque por lo menos no hemos pasado calor, ni nos ha dado el sol. Eso sí, ha habido momentos que hasta frío he pasado, pero bien, muy bien. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, darle un like, un me gusta, sobre todo, comentar, preguntar, cómo se llega, a dónde hay que ir, cómo aparcar, todo lo que haga falta, preguntármelo, que para eso estoy. Porque mi objetivo no es tener muchos suscriptores, sino la de ayudar. Os quiero ayudar. Y bueno, y ya sabéis lo que os digo siempre, sonreír y disfrutar de la vida con chiribiri.